Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que procedía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, éste le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no están limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó su manto, se recostó a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad les digo que no es el siervo más que su amo, ni el enviado más que lo envía, más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Palabra, Evangelio del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay pasajes del Evangelio que por sí mismos constituyen una lección total y fundamental de vida. A veces pienso que si tan solo supiéramos de Jesús este pasaje, si tan solo este pasaje nos hubiera quedado de la vida de Jesús, me parece que hubiera sido suficiente como para poder entender la radicalidad de su mensaje, lo tremendamente radical que era el Evangelio de Jesús. Es un pasaje muy importante, es un pasaje que solamente ha quedado registrado en el Evangelio de Juan, no aparece registrado en ninguno de los otros 3 evangelios sinópticos, pertenece exclusivamente a la tradición joánica, y ese ya es un detalle muy interesante. Entonces vamos a ir comentando un poquito, o un muchito más bien. Les invito a que se pongan cómodos porque esto va a estar bueno, se va a poner bueno, esperemos que sí. Llegamos a uno de los momentos más importantes de Semana Santa, la celebración de la Cena del Señor. Y esta sección del Evangelio de los capítulos 13 al 17 es muy profunda y el evangelista ha puesto mucho, pero mucho esmero en ella. Juan tiene 21 capítulos en total. Del 1 al 12 se conoce como el libro de los signos y del 13 al 20 se conoce como el libro de la gloria, de la manifestación de Jesús. Entonces, la liturgia de hoy, Jueves Santo, en la Cena del Señor, nos presenta solo los primeros 15 versículos, les decía, pero yo me extendí 2 más, hasta el 17, porque ahí es donde se cierra precisamente el capítulo, y ahí cierra la pinza la enseñanza de Jesús. ¿En qué consiste el pasaje de hoy? Bien sencillo. Jesús les va a decir a sus discípulos quién es Él, qué hace y cómo lo hace, por un lado. Y por el otro lado, ¿a qué están invitados ellos si quieren ser discípulos suyos? Si quieren comulgar con Él, si quieren estar en comunión de vida con Él y así participar en la intimidad de Dios.
Comienza el texto diciendo, antes de la fiesta de la Pascua. Juan ha dicho varias veces en su evangelio, la Pascua de los judíos. Siempre se refiere a Pascua de los judíos como si fuera un grupo distinto de Jesús. Jesús es judío, sí, ciertamente, pero en el evangelio de Juan ha adoptado esta estrategia literaria y habla de repente de la fiesta de los judíos, la Pascua de los judíos, como si pusiera distancia entre Jesús y el resto de los judíos. Aquí se habla de la fiesta de la Pascua. La palabra judíos aparece en Juan 71 veces y sirve para designar varios grupos de personas. No designa a todo el pueblo judío. En Juan casi siempre designa a aquellas personas o grupos que se oponen al mensaje de Jesús. Sobre todo en los evangelios, los grupos constituidos por los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos. Pero hay que tener cuidado con esto. Esa es la estrategia literaria que ha adoptado el evangelista. No se extiende a los judíos de la historia ni a los judíos actuales. No debemos extender ninguna acusación por la muerte de Jesús, porque se ha utilizado en el pasado ese pretexto, ¿sí?, para perseguir al pueblo judío. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, la Pascua de los judíos designa la fiesta del sistema religioso, aquí en el Evangelio, que usa a Dios para servirse de él y para dominar al pueblo, como lo habían mostrado Caifás y los sumos sacerdotes, ¿no? Conviene más que uno muera para que no atente contra nuestros intereses. Ya hemos dicho que la Pascua, ¿sí?, Pesach, significa paso, brinco, traslado, pasar a través de, es la fiesta de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Encontramos esto, decíamos ayer, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. ¿Ok? Y Juan dice aquí que no dice que Jesús vaya a celebrar la Pascua de los judíos, sino solamente la Pascua. Y es bien interesante que dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua. Este evangelio en concreto no nos está narrando la última cena de Jesús. Juan, en el evangelio de Juan, no nos ha quedado registrado la última cena de Jesús. Y esta cena que están celebrando no es esa última cena. ¿Cómo lo sabemos? Porque el evangelista comienza diciendo precisamente antes de la fiesta de la Pascua. Entonces esto sucede antes. ¿Por qué? Porque Juan le va a poner mucha atención a distinguir entre la Pascua que celebran los judíos y la Pascua que va a celebrar Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección. Es decir, el paso de este mundo al Padre, donde nos abre también a nosotros la posibilidad de pasar con Él a una vida en plenitud. Continúa el texto diciendo, sabiendo Jesús que había llegado su hora. El evangelista nos presenta a Jesús no como víctima de las circunstancias, sino como dueño de la situación. ¿Okay? Jesús está consciente de que ha llegado su hora, y la palabra hora en Juan no se refiere a una hora cronológica, sino a un evento en concreto, ¿sí? Es el momento de la muerte de Jesús, en el momento donde va a manifestar la plenitud del ser humano, de este Jesús que se entrega hasta las últimas consecuencias con tal de mostrarle al mundo la voluntad del Padre, que no es otra cosa que todos tengamos vida y vida en abundancia. ¿Ok? Entonces, bien importante que tengamos eso en cuenta. Dice después, llegó la hora de pasar de este mundo al Padre. El evangelista presenta a Jesús como haciendo su propio éxodo. La palabra éxodo significa salida. ¿Ok? Entonces Jesús sale de este mundo y entra al mundo del Padre. ¿Ok? Aquí nuevamente Dios en Jesús pasa en medio de su pueblo, a través de su pueblo, con su pueblo, para llevarlos de la esclavitud a la libertad. Ya no de una tierra geográfica a otra tierra geográfica, sino de la esclavitud del pecado a
la libertad de la vida de los hijos de Dios. ¿Ok? Diré un poquito, ojalá me acuerde, diré un poquito más del pecado. Hablaré un poquito más del pecado un poquito más adelante, porque es bien importante saber qué es pecado en Juan, para que no nos confundamos. ¿Ok? Jesús ha comenzado su éxodo en el Evangelio de Juan, ha comenzado su éxodo en Caná de Galilea, haciendo una propuesta de una alianza nueva. Las bodas de Caná es un pasaje maravilloso, que no se trata de un acto de magia que hace Jesús. No, esto es un pasaje muy simbólico que significa la llegada, la consumación de la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través de la persona de Jesús, poniendo el elemento que le falta a esa alianza, el vino, que es señal de amor. En toda la Biblia el vino es siempre señal de la alegría, del amor, del jolgorio, ¿sí? De la vida. Entonces Jesús trae a esta boda precisamente el vino sabroso del amor. ¿Ok? Se refiere a la nueva alianza realizada por Jesús y en Jesús. ¿Ok? El éxodo, decíamos que va a ser Jesús, constituye en pasar de este mundo al Padre. Y ese es el camino también de los discípulos de Jesús. ¿Sí? Los auténticos discípulos de Jesús, decíamos ayer, el que habla en el Evangelio como el discípulo que Jesús amaba, ¿sí? Es una imagen de la comunidad, la imagen masculina, decíamos, de la nueva comunidad de creyentes en Jesús, y en él están simbolizados también todos aquellos, ¿sí? De toda la historia, todos aquellos que siguen a Jesús, que se adhieren a su mensaje, que siguen su enseñanza con la vida, con obras muy concretas. Discípulo es, sobre todo, aquel que rompe con los valores y los criterios de este mundo. Son sobre todo tres, ¿no? El tener, el subir, el dominar, ¿sí? Para vivir con los valores o con los criterios de Jesús, que son el compartir, el acercarse a los demás para servir. ¿Ok? Dice el texto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan recuerda aquí otro pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 24, donde dice que Moisés acabó de escribir las palabras de la ley hasta el final, ¿sí? Para decir que está completa. Ahora Jesús también va a demostrar su amor, que es la nueva ley, la nueva alianza que él viene a instaurar, hasta el final. La ley antigua, ¿sí? Ya no le sirve al discípulo de Jesús porque había perdido la capacidad de dar la vida. No porque no sirva, no estoy diciendo que no sirva la alianza del pueblo judío, no, es que cuando cualquier ley religiosa, cuando pierde su esencia, cuando se deja de ver el centro de esa ley, la esencia de esa ley, que es siempre valores que están orientados hacia el bien del ser humano, entonces aquello se convierte en legalismo. Y el legalismo lo único que trae es muerte, no vida. ¿Ok? Continúa el texto diciendo, durante la cena, ¿sí? Importante, ya les había dicho que no es la cena pascual. El evangelista ya ha dicho que este momento que está pasando Jesús con sus discípulos ocurre antes de la fiesta de la Pascua. Entonces aquí se trata de otra cena. La verdadera Pascua se va apenas a celebrar, ¿sí? En el paso de Jesús al Padre, ¿sí? Sobre todo a través de su crucifixión, de su muerte. ¿Ok? Ya les decía también que Juan es el único evangelista que no nos ha reportado la última cena que se encuentra en los otros 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Cuando el diablo había puesto, la palabra diablo en griego se dice diabolos y significa enemigo, adversario, acusador, calumniador, difamador. ¿Ok? Este diablo, antes de que empecemos a hacer conjeturas, este diablo en Juan no es otra cosa sino la representación del enemigo de todo aquel que quiere vivir como Jesús. Es la personificación simbólica
del mal, ¿ok? Del poder del mal que se proyecta contra el ser humano, quitándole, absorbiéndole, arrebatándole la vida y todas las posibilidades de una vida plenamente digna, ¿ok? En un altercado de Jesús con los líderes religiosos del pueblo, en Juan 8:44, Jesús les va a decir una cosa muy tremenda a sus paisanos, les va a decir que el padre de ellos es el diablo, porque se han olvidado al convertirse en asesinos que quieren matar a Jesús, y todo aquel que crea en Jesús y que sigue la enseñanza de Jesús, ¿sí?, se están siguiendo la enseñanza del diablo, es decir, del poder del mal que se proyecta contra el ser humano para exterminarlo, ¿ok? Bien interesante que en el Evangelio de Juan aparecen dos padres. Por un lado, Dios Padre, que comunica su espíritu al ser humano y los hace hijos e hijas suyos, es decir, que los dispone para amar, y el Padre Diablo, es decir, el enemigo, el que incita al anti-amor, o sea, a vivir para el propio interés. Amar es vivir trabajando por el bien de los demás. No amar es vivir solamente mirando para mi propio autointerés egoísta. Primero yo, siempre yo, y después yo y únicamente yo, ¿ok? Por eso Jesús también le había dicho a los judíos: ustedes son de su padre el diablo. Qué tremendo, ¿no? Esta paternidad del diablo se concreta en actitudes bien específicas para Jesús. Por ejemplo, el amor al dinero, la mentira y el asesinato. Esas tres cosas. Y hay diversas formas de asesinar a alguien. Alguien puede decir: bueno, es que yo nunca he matado, hermano Javier. No solamente se mata físicamente, hay muchas otras maneras de matar a los demás, ¿sí? Cuando no se provee de salarios injustos, cuando se persigue a las personas que van buscando un nivel de vida mejor, a aquellos que van huyendo de la violencia, cuando a través del racismo, la discriminación, la xenofobia, la misoginia, en fin, todas aquellas cosas que quitan libertad y posibilidad de vida al ser humano son otras formas de asesinato. Con la mentira puedo matar a alguien, ¿sí? Con la difamación puedo matar a alguien, puedo matar la honra, la fama de alguien y lo vuelvo incapaz para poder funcionar en sociedad, ¿sí? Entonces Jesús está bien atento a esas actitudes y sobre todo el amor excesivo al dinero, ¿sí? Que esa es una cosa a la que Jesús se opone tremendamente. No porque Jesús se oponga al dinero como tal, como un instrumento de intercambio, sino cuando el dinero es utilizado como un instrumento de dominio sobre los demás, ¿ok? Jesús, ya vimos antes, Judas tenía una bolsa, llevaba la administración del dinero. Jesús tenía amigos de buena posición económica, como Marta, María, Lázaro. Jesús nunca está contra el dinero por sí mismo. Esto hay que entenderlo bien. Jesús está en contra del uso abusivo del dinero, cuando el dinero se utiliza como instrumento de dominio y de muerte, ¿ok? Hay que tenerlo siempre bien eso presente. Continúa el texto: sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos, Jesús dispone de su propia vida. Jesús no obedece servilmente al Padre, sino libre y voluntariamente. El Padre le había dado todo a Jesús y Jesús puede hacer con eso que el Padre le ha dado, puede hacer lo que Él quiera. Y Jesús vive absolutamente identificado con el amor y por el amor del Padre. Y también, esto es bien importante para nosotros porque Dios ha puesto también todo en nuestras manos. Ha puesto nuestra vida, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestras pasiones, nuestros deseos. Dice, ¿las pasiones son malas? No, las pasiones no son malas. Las pasiones son fuerzas internas que nos ayudan a vivir y a veces hasta sobrevivir.
El problema está cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones y las proyectamos sobre los demás haciendo daño, de palabra, de obra, de omisión. ¿Okay? El Padre también ha puesto en nuestras manos muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Cómo las estamos poniendo a disposición de los demás, del servicio generoso a los demás? ¿Okay? Continúa el texto diciendo, y que procedía de Dios y a Dios volvía. Ya hemos visto cómo Jesús procede de Dios en la escena misma del bautismo, ¿no? En el Jordán, cuando Dios se comunica plenamente a Jesús, este es mi Hijo amado, ¿no? Ahí Dios ha mostrado la plenitud de vida que habita en Jesús, que Jesús posee por estar plenamente identificado con el Padre. Hijo en la cultura judía no solamente es aquel que ha sido engendrado biológicamente por su padre, sino también es aquel que tiene el pensamiento, el sistema de valores y la conducta de su padre, es decir, aquel que piensa y se comporta como su padre. Jesús les dice a los judíos, ustedes son hijos del diablo porque piensan y se comportan como el diablo. Ya decíamos lo que simboliza, lo que representa el diablo. Los que siguen el evangelio de Jesús, en cambio, dice al principio en el prólogo, Dios los ha hecho capaces de volverse hijos e hijas de Dios. Es decir, tener los valores y el comportamiento, pensar y comportarse como Dios se comporta. ¿Y cómo se comporta Dios? Dios se comporta como se comporta Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Juan a lo largo de todo su evangelio y también los otros evangelios. Dios se comporta como Jesús. Así es precisamente. ¿Okay? Y luego aquí viene lo bueno del relato. La parte, por lo menos, cuando digo lo bueno, la parte que a mí me gusta más. Se levanta de la mesa, ya decíamos que comían reclinados en el suelo, reclinados con el brazo izquierdo apoyado en el suelo, con el brazo derecho para disponer de la comida del plato central y de otros platos que están alrededor. Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto. Estoy haciendo estos gestos porque se me olvidó traer la toalla, porque me iba a traer la toalla hoy para enseñarles, para hacer esto más gráfico. No hay una toalla aquí, pero bueno, imagínense que la hay, ¿no? Dice, se levanta de la mesa, se quita el manto. El manto en la cultura judía significa la dignidad, la libertad de la persona y también la persona misma. ¿Okay? Hay un eco en este verso de otro pasaje en Juan, donde dice, yo dejo mi vida para recobrarla de nuevo. Pues, ¿qué creen? Los verbos en griego, ¿sí?, que usa el evangelista para decir, dejo mi vida para retomarla de nuevo, son exactamente los mismos que utiliza aquí para decir, se quita el manto, ¿sí?, deja el manto en el verso 4, y luego tomó su manto, es decir, recobra el manto. Este es un símbolo muy hermoso. El manto representa la persona misma de Jesús, ¿ok? La vida misma de la persona, la vida misma de Jesús. Entonces, al quitarse el manto, lo que nos está queriendo decir el evangelista está dejando su propia vida, ¿sí? Y cuando vuelve a ponerse el manto la recobra de nuevo, ¿ok? Dejar o quitarse el manto significa entonces, yo entrego mi vida, yo doy mi vida. Tomar el manto de nuevo significa yo recobro mi vida. Aquel que pone su vida libremente al servicio de los demás, ¿sí?, no es un borrego, no es un tonto, no es alguien que es sumiso, no es alguien que es un autómata, no es alguien que obedece a Dios Padre como si no hubiera de otra. Al contrario, el que de verdad como Jesús pone su vida al servicio de los demás es la persona más libre y más plena que puedan ustedes encontrar. ¿Por qué? Porque es una persona que pone libremente su vida, ¿sí?, deja su vida en el servicio de los demás y la puede recobrar de nuevo. Es plenamente libre, ¿ok? Y a continuación viene el lavado de los pies. Y dice, y tomando una toalla, se la ciñó. Agarra una toalla y se la ciñó.
Jesús se ciña a la cintura una toalla, un paño, para secar los pies. Se ha quitado el manto y se ha puesto la toalla. Después se va a volver a poner el manto, pero a mí me gusta ver un detalle muy interesante aquí, y hay otros comentaristas bíblicos, otros biblistas que también coinciden en esto. Es bien chistoso que cuando termine de lavarle los pies a los discípulos, el evangelista no va a decir que se quita la toalla. Pareciera como si se la dejara puesta a propósito. ¿Por qué digo esto? Porque el evangelista ha puesto mucho empeño en decirnos los detalles. Fíjense, se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe, ¿sí? Y cuando termina de decirnos, de lavarle los pies a sus discípulos, fíjense lo que dice. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo. Y yo les pregunto, ¿y qué pasó con la toalla? ¿Dónde está la toalla? No se la quita. ¿Por qué? Porque la toalla es precisamente un símbolo del servicio. ¿Okay? Luego, dice, echa agua en el nebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. En el mundo judío, lavar los pies era una tarea de un esclavo, sobre todo un esclavo que no fuera judío, o de una mujer, ¿no? Las mujeres, esta condición de desigualdad que tenían frente al varón, ¿no? Si acaso en ocasiones la labor de un hijo o de una hija con su padre. Lo que está haciendo Jesús es una labor servil, ¿sí? Es un trabajo que en la cultura de su tiempo solo lo hacía un esclavo. Es un trabajo de un criado, de un ser inferior. No sé si nos cae el 20 que eso es lo que hace precisamente Jesús. Jesús se pone en actitud de siervo, de sirviente, de esclavo. Yo les digo aquí que cuando dice aquí que se quita el manto, no nada más eso, sino que se quita los vestidos todos. Jesús se queda semidesnudo, con una toalla amarrada a la cintura, semidesnudo, ¿sí? Como si fuera un esclavo, un sirviente. Y empieza a lavar los pies, ¿no? Lavar los pies era una señal de bienvenida. ¿Sí? Alguien llegaba a la casa y el anfitrión le lavaba los pies a esa persona que llegaba, ¿no? Esa era la costumbre. Era pues una señal de respeto, de deferencia, de afecto, de aprecio, de estima, de amor por la persona, ¿sí? Y aquí Jesús es aquel que se hace un criado, un siervo de los suyos, un sirviente de los suyos. Jesús se hace sirviente porque quiere hacer señores a sus discípulos. Otra vez, Jesús se hace sirviente porque quiere hacer señores a sus discípulos. ¿En qué consiste el señorío del discípulo? En hacerse servidor de los demás. En eso precisamente. El señorío del discípulo, de las discípulas de Jesús, consiste en hacerse servidor de los demás. Si Jesús es la presencia misma del Padre, como ya lo había dicho Juan 14:9, el que me ve a mí ve al Padre, ahora les está mostrando, ¿sí?, su amor, el amor del Padre. Por eso decía yo anteriormente, el Padre se porta como Jesús. Si Jesús dice que quien lo ve a Él, ve al Padre, significa que viendo a Jesús sirviente, estamos viendo a Dios sirviente. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está lavando los pies a sus discípulos, sí, para darles ejemplo, pero además les está diciendo otra cosa. Les está derrumbando todas las ideas falsas de Dios que tenían en su cabecita. Todas aquellas ideas falsas de Dios que lo presentaban como un Dios dominador, como un Dios vengador, como un Dios que se impone sobre los demás a fuerzas contra la voluntad de la persona. Jesús nos está diciendo en pocas palabras, ¿quieren saber cómo es Dios? Dios es un servidor.
Dios es un sirviente. Así de radical es este mensaje. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, viendo cómo se comporta Jesús, estamos viendo cómo se comporta el Padre. Jesús está acabando, destruyendo la idea de un Dios soberano, inalcanzable, inaccesible, que allá desde su trono del cielo mira para abajo a la tierra al ser humano para dominarlo, para controlarlo, para imponerle su voluntad, para exigirle cosas absurdas, algunas de ellas contrarias al buen sentido común, algunas de ellas contrarias a la felicidad o al bienestar del ser humano. Está acabando con la idea del Dios sádico que pareciera que se goza en las penitencias y en el dolor y en el sufrimiento de la gente. Todas esas ideas de Dios son falsas, según lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, el evangelista, a través del mensaje y de las obras de Jesús. Todas esas ideas de Dios, Jesús las destruye, las aniquila, al ponerse ahí a servirle, a lavarle los pies a sus discípulos. Siempre hemos pensado que Dios es el que está arriba. Jesús nos enseña con esto. Sí, como decíamos antes, recuerden esa frasecita, es bien importante. Jesús les había dicho en Juan 14:9, el que me ve a mí, ve al Padre. Perdón que repita esto tanto, porque esto significa que viendo cómo se comporta Jesús, estamos entendiendo cómo es el Padre. Entonces, si eso es así, Jesús nos está diciendo, nos está mostrando que Dios no es el que está por arriba dominando, sino Dios, el Padre, es aquel que se pone por debajo del ser humano, a los pies del ser humano, para servirlo y para hacerlo Señor, para levantarlo a su altura. Aquel Dios celoso que no toleraba que los hombres adquirieran su condición divina ni su dignidad, todo eso se acabó. Lo que Dios quiere, según Jesús, es que seamos como Él, como Dios mismo, que tengamos la condición divina, que tengamos vida en abundancia, que tengamos su misma vida. Y para lograrlo, Dios en Jesús se pone abajo, al servicio de la humanidad, para desde ahí levantarnos, ¿ok? Y Jesús está enseñando además que quien más se parece a Dios es el que sirve, porque eso es precisamente lo que Dios hace en Jesús. Quien más se parece a Dios es el que sirve. No el que reza mucho, ni el que sabe mucho de Biblia, ni el que todas esas cosas, ni el que se pone hábitos, ni el que se pone una adorno de liturgia, nada. Todos esos son símbolos, señales, sí, pueden ser muy buenos, ¿sí? Pero quien en realidad se parece a Dios es el que sirve. ¿Ok? Fíjense, esta idea de que Dios está ahí pidiéndonos, exigiéndonos cosas, como casi chupándonos la vida, el evangelista la destruye desde el principio de su evangelio en el prólogo, cuando dice que aquellos que recibieron al Logos, al proyecto de Dios, es decir, a Jesús, los hizo capaces de hacerse hijos de Dios, es decir, de alcanzar la condición divina, la plenitud divina. Somos más, lo voy a decir de otra manera, somos más divinos mientras más humanos somos. Así es, somos más divinos mientras más humanos somos. El ser humano, según el Evangelio de Juan y también los otros evangelios, no se diviniza por aquellas cosas que hace por Dios, se diviniza por aquellas cosas que hace por los demás. Fíjense lo que dice el mandamiento de Jesús: ámense. No les dice amen a Dios, en Juan no dice amen a Dios, es ámense unos a otros, y luego pone la medida, como yo los amé, Juan 13:34 y 15:17. Ahí está la medida. Mientras más amamos a los demás, mientras más humanos somos, más adquirimos la plenitud de vida a la que nos invita Jesús. Así de tremendo es, ¿ok? El texto, y podría continuar aquí con esto, porque aquí hay muchas ideas que se me vienen aquí ahorita a la cabeza, pero bueno, ahí le paro porque tenemos todavía mucho que comentar.
El texto no dice por cuál discípulo empieza o por cuál acaba, ¿no? Símbolo de la igualdad, ¿no? Entre todos. Pero al llamar a Simón Pedro, ya conocemos a este personaje, a Simón Pedrito, le dijo Simón: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Recordemos que Pedro es un apodo, un sobrenombre negativo, ¿no? Significa piedra, porque es duro de cabeza, está testarudo, está obstinado, no entiende este discípulo. Va con Jesús y le tiene un amor apasionado, sí, pero no es un amor apasionado que todavía no comprende el mesianismo de Jesús, que no le invita a dar la vida por Él, sino que lo invita a dar la vida como Él en el servicio a los demás. Y esto es a lo que Pedrito le sacatea, como decimos en México, le tiene miedo aquí en este pasaje, ¿ok? Entonces, bien importante que tengamos eso en cuenta. Dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Pedro acabará negando también a Jesús, ¿sí? 3 veces, porque aún todavía no es el auténtico discípulo, ¿sí? Va con Jesús, acompaña físicamente a Jesús, pero todavía no ha entendido y adoptado los valores y la conducta de Jesús. Pedro, esto que viene es muy fuerte, ¿eh? Al negarse a que Jesús le lave los pies, Pedro está rechazando esta sociedad de iguales, de amigos y hermanos que Jesús propone. Más adelante, en este evangelio, Jesús va a llamar a sus discípulos de 2 maneras bien interesantes y muy hermosas. Los va a llamar amigos en Juan 15:15, ¿sí? Es decir, implica una relación de igualdad. Y luego, después de la resurrección, los va a llamar hermanos en 20:17, que implica también otra relación de igualdad. Jesús es un Señor que no tiene súbditos, tiene amigos y tiene hermanos. Esto lo encuentran clarísimo en Juan 15:15. Ya no les llamo siervos, sino amigos, porque amigos son aquellos que conocen la voluntad del Padre, amar a los demás, y que la ponen en práctica. Qué tremendo, hermosamente tremendo es este mensaje de Jesús. Si Jesús fuera un Señor al estilo antiguo, que domina, que controla, que subyuga a los demás, tendría su séquito, su corte, ¿no?, de siervos, su club de adeptos, su club de fans. No tendría una comunidad como la que él empezó a crear, una comunidad de amigos y de hermanos. Por lo tanto, ser Señor al estilo de Jesús significa no tener a nadie ni por encima ni por debajo de uno mismo, sino todos en plano de igualdad. Esta es la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús es una comunidad de iguales, una comunidad de amigos y de hermanos, ¿ok? Donde nadie sea más que nadie, ni nadie domine a nadie de ninguna manera. Ningún tipo de dominación debe de ser permitida ni aceptada en la comunidad que dice creer en Jesús de Nazaret, ¿sí? Y esta es otra de las novedades del mensaje del Evangelio de Jesús. Continúa el texto. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro no entiende esto que Jesús hace. Para él, ya decíamos, Jesús es el Mesías, rey de Israel. Es el Mesías que tiene que tomar el poder, controlar, mandar, dominar. Y a lo mejor Pedrito por ahí tenía sus aspiraciones políticas, ¿no? De ser la mano derecha de Jesús, quién sabe, tal vez, ¿sí? Entonces, si Pedro tiene estas ideas, cuando Jesús se acerca a lavarle los pies, ¿sí?, es como si dijera: que este rey Mesías me lave los pies a mí, que soy su súbdito. Pedro pensaba en actitud de súbdito. No puede ser, no puede ser. Para Pedro no puede ser. Es como si Pedro le dijera a Jesús: mira, Jesús, a ver, cada quien en su sitio. Tú eres Señor, tú vas arriba. Yo voy abajito, ¿ok? Soy tu súbdito y a lo mejor puedo obtener beneficios de ti, ¿ok?
Pedro no entiende todavía, Pedro no admite todavía el amor que Jesús propone, que es un amor entre iguales, siempre servicial. ¿Ok? Pedro todavía tiene otras ideas por ahí, ¿sí? De un Mesías falso, de un Mesías de poder. Y Jesús le tiene paciencia, mucha paciencia a Pedrito y le dice, mira Pedrito, lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes, ¿sí? Lo vas a comprender más tarde. Hay esperanza para Pedro, hay esperanza para Pedro. Y Pedro le dice, testarudo como era, no me lavarás los pies jamás. Pedro no ha adoptado todavía, no ha entendido ni ha adoptado los criterios de Jesús. Sigue con su antigua mentalidad. Por eso Pedro no tolera el cambio, esta inversión de valores, donde el Señor es el que sirve, donde es una comunidad que todos están llamados a ser iguales y como iguales servidores de todos y con todos. Esa es la escala de valores que Pedro todavía no acepta, no tolera este cambio. El servicio es la demostración del amor. Pedro, al no aceptar el servicio, no acepta el amor. Entonces, bien importante que recordemos este mensaje también nosotros para nuestra comunidad. Aquel que no acepta que alguien que es poderoso se ponga al servicio de los demás, ¿sí? Tampoco aceptará hacerse igual a los otros. Pedro ve a Jesús como alguien que está muy arriba y dice, si este que está arriba se bajó, ¿qué me va a pedir a mí? En pocas palabras es eso. Si este que yo considero el maestro y el Señor y el poderoso, ¿sí? Me está lavando las patas a mí, me está lavando los pies a mí, ¿qué me va a tocar hacer entonces? ¿Lavar los platos? ¿Qué me va, qué más? O sea, ¿qué otro servicio más servil voy a tener que hacer si el Señor y el Maestro se puso a lavarme los pies a mí? ¿Qué me espera a mí entonces? Y Pedrito dice, uy, no, todavía no, esto no, este tipo de mesianismo no lo puedo entender, no lo puede aceptar todavía. Jesús le responde, si no te lavo no tienes parte conmigo. Bien interesante esto, si no te lavo no tienes parte conmigo. El que no acepta el propósito de Jesús, de una humanidad en la cual todos son libres, donde nadie está por encima de nadie, ni por debajo de nadie, ni sometido a nadie, donde todos viven en un plano de relaciones de igualdad, ¿sí? El que no acepta eso, la que no acepta eso, no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. El que no acepta el servicio, no acepta el amor. Y por lo tanto, si no acepta el amor, no puede realizar, no puede recibir el Espíritu de Jesús, el cual levanta al ser humano y le permite realizarse plenamente, es decir, alcanzar la plenitud de la condición divina. Le dice Simón Pedro, ya cuando ve que la cosa se pone así, entonces le dice, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza si quieres. No dice si quieres, pero hasta las manos y la cabeza. A veces me pregunto, ¿cómo hubiera sido el Evangelio si Jesús hubiera sido mexicano? Pero mejor, prefiero no imaginármelo. ¿Qué expresiones hubiera usado Jesús si hubiera sido mexicano, no? Entonces Simón Pedro empieza a comprender. Pues Pedro tiene un enorme cariño por Jesús, pero todavía no lo entiende plenamente. Lo admira, lo respeta, pero hasta ahí. A Pedro le cuesta entender que la comunidad que Jesús propone, ¿sí?, es una comunidad de iguales, de amigos y hermanos que viven sirviéndose mutuamente lo mejor que pueden. Ahí está resumido el Evangelio y ahí está resumida la vida cristiana. Y ahí está resumida en una capsulita lo que debe de ser la iglesia. Ahí, una comunidad de amigos y de hermanos que están dispuestos a servirse mutuamente lo mejor que pueden. Es cierto, hay diferentes ministerios, hay diferentes actividades, unos nos dedicamos a una cosa, otros nos dedicamos a otra cosa, pero la actitud debe ser siempre esa.
¿Cómo sirvo mejor a los demás en esta comunidad? ¿Cómo ayudo a que los demás sean más libres, más compasivos, más justos, más amorosos, más plenos? De eso es de lo que se trata. ¿Y porque en eso es precisamente lo que consiste ser amigos y hermanos de Jesús e hijos de Dios? En eso consiste precisamente, ¿sí? Jesús le responde: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora que Jesús ya se puso serio con Pedro, ¿sí? Se da cuenta lo que implica negarse, ¿eh? Ahora sí, la expulsión de la comunidad de Jesús. Si no aceptas esto, si no te lavo, es decir, si no me dejas mostrarte cuál es el comportamiento que yo espero de ti, entonces no tienes parte conmigo. No puedes ser de los míos, no puedes ser mi discípulo. Aunque vengas, hayas caminado conmigo 3 años, no puedes ser mi discípulo si no entiendes esto. Entonces Pedrito se pone nervioso, entonces ahí sí, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza, todo. ¿Sí? Jesús le dice: mira, Pedrito, tampoco exageres, mano. El que ya se ha bañado, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Jesús acaba con las limpiezas rituales. ¿Cuál es la auténtica limpieza para Jesús? ¿En qué consiste la auténtica limpieza para Jesús? La auténtica limpieza para Jesús consiste en aceptar y vivir su mensaje. Así de simple. Aquel que se ha bañado, ¿sí? Que es Jesús, el que se ha bañado no necesita lavarse porque está del todo limpio. Aquel que se ha bañado es quien acepta y vive el mensaje de Jesús. Quien ha roto con la injusticia, con eso que Juan llama el mundo. Esto es bien interesante que lo entendamos, porque Juan habla varias veces de mundo. Mundo en Juan no se refiere a este mundo físico, al planeta Tierra, a este mundo físico en el que nosotros vivimos. No, mundo en Juan representa una sociedad injusta que vive unos valores en oposición al proyecto de Dios. Eso es mundo en Juan, ¿ok? Entonces, ya habíamos dicho cuáles son algunos de esos valores, ¿no? El poseer, el tener, el mandar, el dominar, el controlar, el hacer daño a los demás. Y aquí voy a aprovechar para hablar del pecado. Juan había dicho al principio de su evangelio que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Y en los evangelios aparece la palabra pecado, en griego hamartía, muchas veces. ¿Cuál es el auténtico pecado que le preocupa a Jesús? El auténtico pecado que le preocupa a Jesús es infligir dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, tristeza, muerte a los demás. Ese es el auténtico pecado, ¿sí?, que le interesa y que Jesús viene a destruir. Es decir, pecado es toda aquella conducta, ¿sí?, o toda aquella falta de conducta, porque a veces se puede pecar de omisión por no hacer cosas, ¿sí?, que destruye la vida o la posibilidad de vida en los demás. Ese es el auténtico pecado. Y es el pecado que de verdad le preocupa, le interesa a Jesús. El sentido de pecado en el griego hamartía significa errar en el blanco, equivocarse, fallar, ¿sí? Como un tirador que está en el blanco, falla, y se equivoca, ¿sí? Se equivocó, falló, se desvió. Ese es el sentido que está detrás de la palabra pecado. Entonces, pecado es aquel que se equivoca en su opción, que no da en el blanco, ¿sí?, que se desvía del objetivo al que tiene que ponerle atención. Pecado es todo aquello, ¿sí?, que atenta contra la vida o las posibilidades de vida en los demás. Y eso se hace infligiendo lo que ya decía yo antes, ¿sí? Infligiendo, vamos a decirlo de otra manera, introduciendo en las relaciones humanas injusticia, dolor, sufrimiento, mentira, dominio, muerte. ¿Ok?
Ese es el auténtico pecado al que ustedes y yo tenemos que estar bien atentos, porque ese es el pecado que de verdad le preocupa a Jesús. Y quien vive en esa esfera, ¿sí?, vive en lo que Juan le llama mundo, es decir, una sociedad, un modo de vida, ¿sí?, con valores opuestos al proyecto de vida de Dios Padre. ¿Ok? Espero haberme explicado. Yo tengo todo un curso bíblico donde hablamos del pecado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ojalá algún día, por si están interesados, lo puedan tomar. Así yo aquí ya dando el comercial, ¿no? Continúa Jesús: y ustedes están limpios, aunque no todos. La limpieza, decíamos, no viene del lavado exterior, sino de la actitud interior. Limpieza es aceptar y vivir el mensaje de Jesús. Acuérdense que no es otra cosa sino ámense unos a otros como yo los amé. ¿Ok? Entonces, esta actitud interior de comportarse y vivirse como Jesús es lo que permite que haya o no limpieza en la persona. Él le lava los pies a todos, pero sabe que no todos están limpios, porque hay uno que no ha roto con los valores del mundo. Uno que aunque ha estado con Jesús, que aunque ha escuchado a Jesús, que aunque lo ha acompañado de un lado para otro, no se identifica con él. Fijémonos que Jesús en el relato no dice su nombre. Jesús no dice su nombre. ¿Ok? Y aquí es otra oportunidad, tal vez, que Jesús le está dando a Judas Iscariote. Jesús no lo excluye, sino que le ofrece su amor como a todos. El nombre de Judas, perdón que haga esta aclaración, el nombre de Judas va a aparecer hasta más adelante en el relato, en el verso 26, cuando habla del bocado. ¿Okay? Aquí Jesús le está diciendo, sí, todos están limpios, aunque no todos. ¿Quién era el que no estaba limpio? Juditas. ¿Por qué? Porque vivía con los valores, con la mentalidad del mundo, es decir, opuesto al proyecto de Jesús, ¿sí? Judas se denuncia solo, más adelante, ¿no? Jesús le estaba dando quizás otra oportunidad. Jesús no lo excluye, le ofrece su amor como a todos, y a él también le lavó los pies. Imagínense esto, Jesús lavándole los pies a Judas, aquel que lo va a traicionar. Híjole, ya ahí tenemos una lección para toda la vida. Qué difícil, qué fácil es amar, querer, llevarnos bien con aquellos que nos caen bien, ¿verdad? Qué fácil es amar a los que nos caen bien. Qué difícil es amar a aquellos que nos caen mal, que nos caen gordos, que no son antipáticos, que nos toleramos, que no soportamos, ¿sí? Hace mucho tiempo, no recuerdo en dónde, hablando de esto de los que nos caen bien y de los que nos caen mal, hace mucho, me parece que fue una amiga psicóloga a la que yo le escuché, que yo le comentaba un caso, decía, es que yo no aguanto, yo no tolero a esta persona. Y recuerdo que esta amiga psicóloga me dijo, cuando tengas a la otra persona enfrente, a la persona que te cae gordo enfrente, piensa lo siguiente. Dile a esa persona, imagínate en tu mente que le estás diciendo a la persona lo siguiente: ¿qué tanto tienes de mí que me caes tan mal? ¿Qué tanto tienes tú de mí que me caes tan mal? No saben ustedes cómo me sirvió, porque a veces aquellos que nos caen más mal son aquellos que se parecen más a nosotros. A veces no toleramos vernos proyectados en los demás. Y por eso a veces aquellos que nos caen más mal, más gordos, es porque alguna actitud, algún comportamiento tienen de nosotros. No siempre, no siempre. A mí me ayudó en aquel momento, a mí me sirvió para entender esto del amor. ¿De verdad tengo que amar a todos así hasta el extremo? Pues ahí es donde Jesús puso la barra, ¿sí? Entonces, si alguien me cae mal, a quien le toca hacer el trabajo de introspección, de conocimiento, de autorreflexión, no es a la otra persona, es a mí. A mí me toca hacer el trabajo de reflexión y de ver por qué esta persona me cae tan mal, ¿sí? ¿Por qué esta persona no la tolero?
No estamos hablando de casos extremos, donde una persona llega, por ejemplo, y mató a un amigo, un familiar tuyo, ¿no? Pues sí, aquello, ahí las pasiones salen, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando en lo cotidiano, la normalidad de la vida. Piensen aquello, piensen en eso. ¿Qué tanto tienes de mí que me caes tan mal? ¿Sí? ¿Dónde vamos? Ya me perdí. Sí. Jesús no excluye a Judas. Le lava los pies, como que dándole una oportunidad, ofreciéndole su amor, ¿sí? Para que a ver si por fin le cae el 20 y acepta el mensaje de Jesús, ¿sí? Después que le lavó los pies, tomó su manto, se recostó a la mesa, ¿sí? Aquí decíamos que los judíos de una cierta posición social eran aquellos que comían recostados en divanes. Los que no eran de cierta posición comían recostados en el suelo, ¿no? Apoyados, como ya les decía antes. Recostarse a la mesa no nada más se refiere al acto físico de reclinarse a la mesa, sino también es la actitud del ser humano que es libre. ¿Por qué? Los esclavos, los sirvientes y las mujeres normalmente también, en tiempos de Jesús, comían aparte, de pie, encuclillados, ¿sí? O sentados en el piso. Reclinarse a la mesa con los demás era símbolo de señorío, de libertad, de comunión entre iguales. Entonces, recostarse a la mesa es precisamente la actitud del ser humano que es libre. Y este servicio que Jesús ha hecho, lavar los pies, entonces no lo ha privado de su categoría de Señor. Al contrario, ¿sí? Lo exalta, lo dignifica. Y ya decíamos el detallito, no se quita la toalla, se la deja puesta. A mí me gusta pensar que el evangelista lo hizo a propósito eso, de que no escribió y Jesús se quitó también la toalla, sino que dice el texto, le lavó los pies, tomó su manto o sus vestiduras, ¿no? Porque acuérdense que está semidesnudo, ¿sí? Y se recuesta a la mesa. ¿Qué le faltó decir? Se quitó la toalla. Y pues no lo dice. Entonces, para mí, que se deja la toalla. ¿Y qué significa la toalla? Precisamente la actitud de servicio. Jesús es aquel, fíjense qué interesante es si esto es cierto, si Jesús es aquel que se dejó la toalla puesta, significa que Jesús permanece en la comunidad como aquel que sirve y por lo tanto es el modelo permanente para todos aquellos que quieren ser sus discípulos. ¿Sí? Esto está bien tremendo, hermosamente tremendo, ¿no? Porque si Jesús es aquel que se deja la toalla, entonces yo no tengo excusa ni pretexto para sentirme más que los demás, para quererme más que los demás, para dominar a los demás, para poder abusar de los demás, nada. Porque Jesús se queda en su comunidad de amigos y de hermanos entre iguales, ¿sí? Como uno que sirve, ¿sí? Y es el mensaje precisamente que Pedrito no quería terminar de entender. Y a veces es el mensaje que también no queremos entender nosotros, ¿verdad? Sí. Yo amo mucho a Dios, pero yo mi misa, que no me pidan más, no me pida involucrarme, no me pida colaborar, no me pida ayudar. Diosito y yo, muy a todo dar, mi rosarito, mi comunioncita, mi misita dominical, mi esto, mi. La comunidad de Jesús no es una comunidad de mimimis. La comunidad de Jesús es una comunidad de amigos y hermanos, es de nosotros, nosotras, nosotros, todos juntos. ¿Por qué voy a la Eucaristía cada domingo? Ahorita con el coronavirus, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué voy a la Eucaristía cada domingo? Porque quiero entrar en comunión con Dios al entrar en comunión con los demás. Jesús nos ha dicho que la única manera de amar a Dios es amando a los demás. La única manera de amar a Dios es si amo a los demás. Y por lo tanto, la única manera de entrar en comunión con Dios es si entro en comunión con los demás a través de mi servicio, de mi solidaridad, de mi atención, de mi respeto, de mi compañía. Eso. Jesús cierra ahora con esta enseñanza. Comprenden, chamacos, bueno, no les digo chamacos, ¿no? Pero si Jesús fuera mexicano, comprenden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, atención,
si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también se deben lavar los pies unos a otros. Es decir, por si todavía no les había quedado claro cuál era el mensaje, aquí se los digo con todas las letras. Ustedes creen que yo soy el Señor y el Maestro, dicen bien. Pero ¿por qué soy Señor y Maestro? ¿Porque soy superior y me creo mejor y más que todos ustedes? No, soy Señor y Maestro porque ejerzo el señorío con el servicio, porque enseño a través del servicio. Y eso es a lo que todos estamos llamados también en la comunidad de Jesús. Jesús les ha enseñado que el amor que les tiene no es de arriba para abajo, sino de abajo, ¿sí? De abajo hacia arriba. El amor que les tiene Dios en Jesús, y Jesús, o sea, a los discípulos, no es para humillar al ser humano, no es para hacerlo sentir mal, es para levantarlo, para elevarlo. Si Jesús ha demostrado su amor poniéndose al servicio, es para desde abajo levantar al ser humano y darle su dignidad. Miren, cuando a un cristiano que se pone a vivir de verdad el evangelio le preguntan, ¿por qué haces tú esto? Esto que tú estás haciendo es política. O sea, a lo mejor es política, ¿sí? Y qué bueno, porque Jesús no está en contra de la política es parte de la comunidad humana, ¿sí? Pero hay gente que dice, ¿por qué hay padrecitos y hay frailes y hay monjitas que andan metidos en cosas políticas? ¿Por cosas políticas como cuáles? Sí, andan metidos ahí defendiendo a los obreros y defendiendo a los migrantes y defendiendo a los hermanos de la comunidad LGBTQ y a los obreros que son explotados y a los que son abusados de todo tipo de abuso. ¿Y por qué andan metidos en esto y lo otro? ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque el servicio al que estamos llamados a través del Evangelio es un servicio para levantar al ser humano, para restituirle la dignidad al ser humano. Y todo aquello que atente contra la vida y la dignidad del ser humano, el abuso, la explotación, la discriminación, el dominio, cualquiera de estas actitudes y muchas tantas otras más, estamos llamados a verlas, ¿sí? A juzgarlas desde la óptica de Dios, que es la óptica del amor, y hacer algo para resolverlas. Así es. Y si hay a quien le parece política, que le parezca política, pero el evangelio, ¿sí? Es precisamente este mensaje que nos mueve, que nos cuestiona, ¿sí? Para trabajar lo mejor que podamos en devolverle a los demás, en restituirles a los demás aquello que les sea necesario para que tengan una vida más plena, más digna. Y por eso ustedes ven que hay frailes que hacen todo tipo de ministerios preciosísimos, hermosísimos. Unos enseñamos y damos clase y hay otros que atienden a enfermos y hay otros que están con nuestros hermanos migrantes, etcétera. ¿Qué les voy a decir? Tantos ministerios. Las religiosas, Dios mío, las religiosas hay unas religiosas que yo digo, me dan un testimonio porque se ponen en la mera línea de combate, arriesgando su vida, no una vez al año, todos los días. Conozco comunidades religiosas de mujeres, que a veces son las mujeres siempre las que nos dan un tremendo ejemplo, ¿no? Tremendo en el sentido bueno, ¿no? Ejemplazo del bueno, que trabajan en la frontera con inmigrantes, ayudando a las mujeres migrantes, a hombres migrantes, niños, gente que ha sido abusada sexualmente, violentamente, gente que no tiene nada. ¿Qué les voy a decir? Y hay quien los ataque, los discrimina porque dicen, eso es meterse con política. No, es que el que se toma de verdad el evangelio, ¿sí? Va a trabajar para devolverle al ser humano su dignidad, ¿sí? Y todo aquello que le permita, ¿sí? Vivir una vida en libertad, con respeto, con dignidad. ¿Ok? Entonces, no se trata en este evangelio de Jesús escogiendo a 12 personas para lavarle los pies. En nuestra liturgia, ¿sí? Hoy no lo tuvimos por aquello de la sana distancia, ¿no?
No tuvimos aquello de lavado de los pies. El rito ese que se hace, los lavados de los pies el Jueves Santo en la tarde, no es solamente un rito bonito, folclórico, del padrecito escogiendo 12 personas para lavarle los pies. No, lo más importante es lo que eso representa. Es un recordatorio para todos nosotros de que la entrega a Jesús pasa a través del servicio a los demás. Pasa a través del servicio que es capaz de colaborar con el desarrollo, con la vida, con la felicidad de las personas. Y esa es la misión del discípulo y de las discípulas de Jesús. Eso significa lavarle los pies a los demás. Vivir con la toalla puesta, es decir, vivir en actitud permanente de servicio. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y luego dice, verso 17, uno de mis versos favoritos del Evangelio de Juan, dice, sabiendo esto, dichosos ustedes si lo cumplen. Esta palabra, dichosos, en griego se dice makarioi, ¿ok? Makario significa dichoso o bienaventurado. Explico esto. Ustedes saben que en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas encontramos las bienaventuranzas, ¿ok? Lo que se llama las bienaventuranzas. ¿Están bienaventurados los pobres de espíritu, porque es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Y son dos versiones distintas, pero en esencia el mensaje es exactamente el mismo, ¿no? O sea, en Mateo y en Lucas. Juan no nos ha dejado esa narración de las bienaventuranzas que está en Mateo y en Lucas, pero nos ha dejado dos bienaventuranzas. La primera es esta: bienaventurados ustedes si sabiendo esto, es decir, si sabiendo que tienen que vivir con la toalla puesta sirviendo a los demás, lo ponen en práctica. Bienaventurados, y bienaventurados es el mayor título al que todo discípulo o discípula de Jesús puede aspirar. Bienaventurado, feliz, pleno, dichoso, realizado en la plenitud de la condición humana y divina. Así. Juan ha dejado dos bienaventuranzas. Esta que está aquí, dichosos ustedes si sabiendo esto, no solo intelectualmente, sino si lo saben y lo ponen en práctica. Y la otra bienaventuranza se la dice a los discípulos al final del capítulo 20, ¿sí? Cuando les dice, dichosos, bienaventurados, makarioi, ¿sí? Los que creen sin haber visto. ¿Qué significa esto que los que creen sin haber visto? Creer en el Evangelio de Juan significa comportarse como Jesús se comporta, ¿ok? No es una adhesión intelectual a un dogma o a un principio moral, por más bueno que eso sea, ¿no? Creer en Juan significa comportarse como Jesús se comporta. Creer en Juan significa vivir en la verdad, obrar la verdad, hacer la verdad. ¿Y qué es la verdad en Juan? La verdad en Juan es el amor, así de simple, ¿sí? Esto lo explico más en mi curso sobre el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Qué significa verdad, luz, gracia, vida, todo esto, ¿no? Entonces, creer significa comportarse como Jesús se comporta, aceptar el mensaje de Jesús y hacerlo mío en mi vida. Entonces dice, bienaventurados, dichosos los que creen sin haber visto. Ni tú ni yo podemos ver físicamente a Jesús. Físicamente no lo podemos ver a Jesús. Pero sí lo podemos ver en el Evangelio. Sí lo podemos ver en el mensaje que nos ha dejado. Sí lo podemos ver en estas páginas hermosas, donde vemos, donde ha quedado concentrada, donde el evangelista ha concentrado, ha captado la esencia, la belleza, la fuerza, la vida del mensaje de Jesús de Nazaret. Quien cree, es decir, quien vive viviendo como Jesús vivió, ¿sí? Ese es dichoso, aunque no lo haya visto jamás. ¿Sí? Y ver
ver, ¿sí? Tiene esta connotación hay dos connotaciones de ver. Una es la connotación física, de ver físicamente, pero la otra connotación de ver es darse cuenta de que te caiga el 20. Esa no es la que utiliza Jesús en ese verso al final del capítulo 20, ¿no? Es la física literalmente. Habrá quienes no me vean, pero si me ven reflejado aquí en las palabras del Evangelio, dichosos, y lo cumplen, dichosos son ellos. Dichosos los que creen en mí, es decir, los que se comportan como yo me comporto, sin haberme visto, ¿sí? Jesús había dicho en otro pasaje, que quien lo vea a Él, vea al Padre. Yo me puse triste la primera vez que leí ese pasaje, decía, bueno, si yo no pude ver a Jesús, ¿cómo es que voy a poder ver al Padre? Ese es el otro ver, que significa experimentar, ver como experimentar, como darse cuenta, como tener conciencia. En mexicano es caerme el 20. ¿Ok? Entonces, volvemos al capítulo 13. Sabiendo esto, ¿sí? Sabiendo que deben servir a los demás, bienaventurados, dichosos, Macarioi, sí lo cumplen. El Evangelio según Juan es el único que no nos ha reportado la última cena de Jesús con sus discípulos, en la cual instituye la Eucaristía. Este pasaje se encuentra solamente en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y una narración también en la primera carta a los Corintios de Pablo, que, por cierto, es la narración más antigua que existe de la institución y la celebración de la Eucaristía en cuanto una celebración comunitaria de los discípulos y de las discípulas de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué Juan no nos ha reportado la Eucaristía? Respuesta de biblistas, no lo sabemos. No lo sabemos porque la verdad no lo sabemos. Es decir, indagar en los motivos por los cuales Juan incluyó o excluyó material, y al igual que los demás evangelistas, a veces no se sabe con certeza. Sabemos 2 cosas. La primera, que intencionalmente Juan no ha escrito el relato de la Eucaristía porque a lo largo de todo su evangelio le interesa demostrar que la Pascua que Jesús va a realizar, que eso era lo que se celebraba, en eso que llamamos nosotros última cena, en realidad era la cena de Pascua de los judíos, y allí Jesús utiliza ese ambiente, según sabemos por Pablo y los sinópticos, para celebrar, para instaurar la Eucaristía. Pero en el Evangelio según Juan no pone a Jesús celebrando la Pascua de los judíos, sino celebrando su propia Pascua, es decir, su paso de este mundo al Padre a través de su pasión, muerte y resurrección. A cambio del relato de la institución de la Eucaristía, Juan nos ha dejado un relato de en qué consiste la auténtica actitud eucarística. Y este se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, mejor conocido como en el discurso del pan de vida. En ese largo discurso, que es una composición compleja, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús explica precisamente en qué consiste la Eucaristía. La Eucaristía, y explica Jesús de manera muy sucinta, consiste en que Dios en Jesús se hace alimento, pan para nosotros, a fin de que nosotros nos hagamos alimento, pan para los demás y así podernos nutrir de vida. ¿Estamos? Hacerse alimento, por supuesto, ¿no? Nosotros hacernos alimento, pan para los demás, sí, es una imagen, un símbolo para decir que entregamos nuestra vida, nuestras obras en servicio a los demás para nutrir a la comunidad, y al nutrir, al igual que los nutrientes, ¿qué hacen los nutrientes? Los nutrientes proveen de aquellas vitaminas y proteínas y minerales y todo aquello que necesitamos para poder vivir. De la misma manera, el creyente en Jesús, el cristiano, al amar a los demás, nutre a la comunidad, la alimenta, le proporciona aquella energía, proteína, vitamina, minerales que necesita para que la comunidad se mantenga viva, ¿ok? Y además por otro motivo, porque
En ese capítulo 13, cuando Jesús les está lavando los pies a los discípulos, Jesús está demostrando hasta el extremo en qué consiste la auténtica actitud eucarística. A veces hay quien me ha dicho, hermano, yo quiero tener una vida más eucarística, yo quiero tener más devoción eucarística, yo quiero, ¿sí? Tener esta más inclinación eucarística. Yo siempre les digo, ¿quieres tener una espiritualidad eucarística, una vida eucarística, un ministerio eucarístico? La mejor vida y espiritualidad eucarística que podemos practicar es precisamente amar a los demás con nuestras buenas obras. Esa es la auténtica actitud eucarística. Venimos, por supuesto, a la Eucaristía cada domingo o más seguido, a nutrirnos de Jesús, pan de vida, ¿sí? Para después nosotros salir y nutrir a los demás. Dice el sacerdote al final de la misa, vayamos en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Es decir, la Eucaristía, que ese es el nombre, vamos a decirlo así, oficial, formal de la celebración que hacemos nosotros cada domingo. La Eucaristía es el momento precioso, privilegiado, donde los creyentes en Jesús nos congregamos para nutrirnos de Jesús que se hace pan, para después nosotros hacernos pan para los demás. La Eucaristía no termina en el momento en que termina la celebración litúrgica, apenas comienza la Eucaristía, porque a partir de entonces es cuando estamos llamados, empujados, enviados. La palabra misa viene del latín, missus, misa, missum, y significa enviado. Los que son enviados, al terminar la misa somos missus, ¿no? Missus, enviados hacia afuera del mundo para amar y servir a los demás. Y en eso consiste la verdadera actitud eucarística. Mire, usted puede pasarse las horas que quiera delante del Santísimo Sacramento, pero si cuando se levanta de ahí se empieza a refunfuñar contra todo mundo, a pelear con todo mundo, a ser impaciente con todo mundo, a tratar mal a aquel, a hablar mal de aquella, a desprestigiar al otro, a ser infiel con su pareja, de nada le sirve estar ahí arrodillado por horas, y de nada le sirve tampoco reunirse todos los domingos, a menos que usted y yo tengamos una actitud de servicio a los demás, de hacernos pan. Entonces estamos viviendo una actitud eucarística. Y entonces los domingos, después de haber vivido esa actitud eucarística allá afuera, en nuestra vida cotidiana, venimos aquí a reconocer que a veces hemos fallado, que nos han faltado decisión o energías o ganas o empuje, ¿sí? Y también para celebrar los logros y los éxitos que tenemos en nuestra vida como cristianos, amando a los demás, y nos nutrimos del pan de Jesús Eucaristía para después ir afuera y nosotros también ser Eucaristía, pan eucarístico para los demás. La palabra Eucaristía viene de un verbo griego, eucarestos, y significa acción de gracias, ¿ok? Entonces venimos a la Eucaristía los domingos a darle gracias a Dios por la vida, por el trabajo, por la familia y por todas las cosas buenas que recibimos, y también venimos a pedir que nos enseñe cómo amar y servir mejor, que eso es lo que realmente, según el Evangelio de Juan, es lo que debemos de pedir, ¿sí? Pedir el Espíritu, es decir, pedir que Dios nos enseñe cómo amar y servir mejor a los demás, ¿ok? No quiero extender. Entonces, ¿queda claro esto? Y acuérdense, insisto una vez más en esto. Juan no pone a Jesús celebrando la Pascua, porque lo va a poner celebrando su propia Pascua, el paso de ese mundo al Padre. Por eso sabemos que ese pasaje del capítulo 13 no es la cena, ¿sí?, que se reconoce en los otros 3 evangelios sinópticos, donde Jesús instaura la Eucaristía. Y hay otro detalle más por el que sabemos que esa cena de Jesús no es la última cena, porque en el capítulo 19, cuando Jesús muere, se va a decir que murió el día de la preparación de la Pascua. Si murió el día de la preparación de la Pascua, significa que no celebró la Pascua de los judíos. Juan está sustituyendo esa Pascua con la Pascua de Jesús, el paso de Jesús al Padre a través de su pasión, muerte y resurrección.